¿Sigo compartiendo, chicos? Sí, profe. ¿Se Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eh, en teoría deberían estar en las dos comisiones y estoy viendo pocos alumnos en la reunión. Así que mientras esperamos que el resto se vaya sumando, les comento que la próxima semana vamos a recuperar una clase, de manera tal que nos quede una clase presencial, eso es lo que necesito, nos quede una clase presencial para hacer el repaso previo al parcial. Repaso en donde vamos a resolver un ejemplo de parcial, un ejemplo del segundo parcial, para que más o menos estén preparaditos para el día sábado que va a ser el parcial, el sábado 28. Ustedes ya tienen esa información. De todos modos, la próxima semana vamos a ir subiendo al aula virtual toda la información pertinente al segundo parcial y luego será la información pertinente al recuperatorio del segundo parcial. Así que vamos a recuperar entonces la próxima semana, el día martes. El martes en este mismo horario, de 20 a 22:30. Y vamos a recuperar ambas comisiones, la comisión 1 y la comisión 7. Creo que ya hemos charlado en varias oportunidades. En este horario, la mayoría de ustedes no tiene problemas o no tendría problemas, porque en horarios de la 20, después de la 20, nadie tiene clases en la facultad, por lo menos los chicos de primer año. ¿Quedamos así, chicos? ¿Les parece? Porque si no, no hay forma de tener la clase de repaso. Sí, profe. Va, por mí no hay problema. ¿Sí? El resto, bueno, vayan Y también no opinando hay problema, profe. en Tampoco, profe, el por mí chat, no. en el chat, chicos, y vamos a hacer eso. Yo creo que otra posibilidad no hay. Esa es la única. Para aquellos alumnos que puedan, bueno, asisten a la cuarta clase. Y después el día miércoles, la comisión 7 va a tener la clase de repaso. El día viernes va a tener la comisión 1 la clase de repaso. ¿Les parece? Sí, Bueno, profe. eh, empezamos con esta clase. Vamos a ir un poquito rápido porque también es mucha la información que hay que ir mostrando. Corresponde en esta clase desarrollar la segunda de transformaciones lineales. Rápidamente vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior, mencionando los temas que hemos desarrollado. Hemos definido lo que es una transformación lineal. Hemos visto que para determinar si una transformación entre dos espacios vectoriales es lineal, había que verificar que se cumplieran dos condiciones. ¿Cuáles eran esas dos condiciones? Que ya vamos a estar repasando de todos modos en algunos de los ejercicios que vayamos a desarrollar en esta clase. Eh, las dos condiciones son estas. La primera, la imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. Y la segunda condición, la imagen del producto de un escalar y un vector tiene que ser igual al producto entre el escalar y la imagen de dicho vector. Luego hemos definido primero núcleo de una transformación lineal e imagen de una transformación lineal y hemos visto cómo hay que hacer para calcular tanto el núcleo como la imagen de una transformación lineal. Eso básicamente, y después hemos visto algunas propiedades. Sí, algunas propiedades que, bueno, les invito a repasar de la, para el día sábado, para el parcial. Bueno, empezamos entonces a desarrollar la segunda clase. Vamos a empezar viendo, van a ser dos temas. Se hace un poquito largo porque son muchas cuestiones que vamos a ir analizando, pero son dos temas. El primero es el teorema fundamental de las transformaciones lineales y el segundo tema es la matriz asociada a una transformación lineal. Vamos a empezar con el teoremita, que es un teoremita súper importante, que nos ayuda a resolver una serie de cuestiones, una serie de problemas, que ya vamos a ver cuáles. Entonces es importante que conozcan este teorema fundamental de las transformaciones lineales. Bueno, empecemos viendo qué es lo que postula este teorema. Van a ver que es una herramienta muy útil a la hora de resolver algunos problemas
a la hora de resolver algunos ejercicios. Bien, dice el teorema, sean B y W dos espacios vectoriales, ¿sí? Y el conjunto B, una base del espacio B, del primer espacio. Fíjense que estos corchetitos, ya habíamos planteado en varias oportunidades, que esos corchetitos están indicando que el conjunto, en este caso el conjunto B, es una base del espacio de partida, va a ser, ¿no? De la transformación lineal, el del primer espacio, digamos. Este conjunto B, que es una base, está formado por n vectores, B1, B2, B3, Bn vectores. Y sea también un conjunto W1, W2, Wn, un conjunto de n vectores cualesquiera del segundo espacio vectorial. Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental? Dice que existe una única transformación lineal f de B en W, que va del espacio vectorial B al espacio vectorial W, de manera tal que f hace corresponder a cada vector de la base del primer espacio con cada uno de los vectores de este conjunto, que es un conjunto de W, respectivamente. ¿Está? Eso es lo que dice esta expresión. F de B sub I igual a W sub I para todo I, igual a 1, 2, 3, hasta N. A ver, F entonces existe, así dice el teoremita fundamental, existe y es única la transformación lineal que va de B a W, de manera que la imagen, ¿sí? La imagen del vector B1 es igual al vector W1. La imagen del vector B2 es igual al vector W2 y así sucesivamente. La imagen del vector Bn es igual al vector Wn, perdón. O sea, el teoremita fundamental me dice que existe esa transformación lineal y es única. Esa transformación lineal hace corresponder los vectores de la base con los vectores de este conjunto. Bueno, veamos un ejemplito, ¿sí? Para ver en qué caso podríamos aplicar este teorema fundamental. Fíjense que tiene varias utilidades. Entre ellas, por ejemplo, podríamos calcular la imagen de un vector de una transformación lineal cuando no conocemos la ley de asignación, la ley de transformación. Recuerdan que la ley de transformación es la formulita que nos dice cómo transformar un vector del primer espacio en un vector del segundo espacio. También podríamos encontrar justamente esa ley de asignación cuando no la conocemos. Así que vamos con un ejemplito. ¿Cómo vamos? ¿Se me está escuchando bien, chicos? ¿Se escucha bien, profe? ¿Sí? Bueno, Sí. vamos entonces a plantear un ejercicio para ver de qué manera resolvemos el mismo aplicando el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Dice entonces el primer ejercicio, sabiendo que f, o sea, esta función de R3 en R2, es una transformación lineal y además f es tal que la imagen del vector menos 1, 1, 4 es igual al vector 1, 5, la imagen del vector 1, 0, 2 igual al vector 2, 2, y la imagen del vector 1, 0, 0 es igual al vector 1, 0. ¿Está? Y nos piden determinar o calcular la imagen del vector 2, 2, 2. Bueno, este problema sería súper sencillo de resolver si conociéramos la ley de asignación o la ley de transformación de esta transformación lineal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en las transformaciones lineales que hemos visto en la clase anterior, después de la función, ¿sí? Que establece entre qué espacios vectoriales está definida la transformación lineal, aparecía un tal que la imagen del vector xy genérico, x y z genérico, es igual a un vector de R2 y había una formulita acá que nos decía cómo se transformaba un vector x y z de R3 en un vector de R2. Bueno, esa fórmula no la tenemos, chicos. ¿Está? ¿Se entiende? Pregunto, ¿se entiende? Sí, profe. Contesten, por favor, Sí, profe. chicos. Sí, profe, se entiende.
¿Sí? Sí, profe. El resto, ¿quiénes están participando? Quiero escucharlos, vamos. Bien, entonces, tenemos que f, esta función de R3 en R2, es una transformación lineal, de manera tal que la imagen de este vector es igual a este vector, la imagen de este vector es este vector, la imagen de este vector es igual a este vector. Y nos piden que encontremos la imagen del vector 2, 2, 2. Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener que aplicar el teorema fundamental que acabamos de enunciar. Para poder aplicar el teorema necesitamos dos espacios vectoriales, que los tenemos, en este caso es el R3 y el R2. Necesitamos una base para el primer espacio, para el espacio de partida, y también necesitamos las imágenes. Estos vectores W1, W2, Wn son las imágenes de los vectores de la base. Bueno, veamos si tenemos todo lo que necesitamos para poder aplicar el teorema fundamental. Bueno, como dijimos, tenemos el espacio de partida, el espacio de llegada, y veamos qué vectores, ¿sí? Qué vectores de R3, del espacio de partida, nos proporciona la consigna. Miren, tenemos este vector, el menos 1, 1, 4, el vector 1, 0, 2 y el vector 1, 0, 0. Entonces, el conjunto formado por estos tres vectores debería formar o deberían constituir una base para el primer espacio. Bien, pregunto, ¿cuál es la condición que tienen que cumplir los conjuntos que representan base de un espacio vectorial? Hay dos condiciones, ¿se acuerdan de esas dos condiciones? Chicos, quiero escucharlos. ¿Me están ¿Esa escuchando o combinación no? lineal? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sí. Ujú. Bien, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la definición de espacio vectorial, perdón, de base de un espacio vectorial? Un conjunto es base de un espacio vectorial si cumple ese conjunto dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera, el Algo con conjunto el vector sea, canónico, no, con, no, Que sea linealmente independiente, sí, esa es una. La otra, que sea un sistema generador, perfecto. Hay pocos, pocos son los alumnos que están estudiando, les comento, ¿eh? Entonces, para que este conjunto represente una base del espacio de partida, el conjunto tiene que ser linealmente independiente y tiene que representar un sistema generador del espacio vectorial. Esas son las dos condiciones. Hay que estudiar, chicos. Bueno, de hecho, el ejercicio está preparado para que estos tres vectores representen una base. De todos modos, vamos a verificar si representan una base, viendo si se cumplen, si el conjunto cumple con las dos condiciones que habíamos repasado recién. Entonces, ¿cómo hacemos para, bueno, yo ya me adelanté, cómo hacemos para estudiar si este conjunto es linealmente independiente? Vamos repasando. Escribimos la combinación lineal de estos tres vectores y a esa combinación lineal la igualamos ¿a qué vector? vector nulo. Al vector nulo del espacio en el que está incluido el conjunto. Perfecto. Entonces, al vector nulo, el vector 0, 0, 0, lo igualamos la combinación lineal de estos tres vectores. Alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero. Esto no hace falta que lo hagan, chicos, ¿no? Por eso está separado acá en cálculos auxiliares. De todos modos, viene bien para repasar. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Con esta combinación lineal igualada al vector nulo, resolvemos la combinación lineal, es decir, multiplicamos escalares por vectores, sumamos los vectores, igualamos las componentes de los vectores resultantes y obtenemos el sistema de ecuaciones lineales. ¿Está? Bien, ¿qué hacemos con este sistema? Fíjense que es un sistema homogéneo. Calculando el Recuerden que un determinante. sistema deberíamos homogéneo siempre es compatible. O es compatible. compatible determinado o es compatible indeterminado. ¿Qué tenemos que hacer con el sistema? Busca Analizarlo primero. el determinante y si es distinto de cero es independiente, linealmente independiente. Bien. O Podemos podríamos resolver. resolverlo porque ya está el alfa despejado. Bien. O lo resolvemos. Bien. Lo analizamos. Como el sistema es cuadrado, tres ecuaciones con tres incógnitas, directamente lo analizamos. O si quieren, lo resuelven también, ¿no? Para determinar si la única solución que tiene este sistema es la trivial. Es decir, alfa igual a cero, beta igual a cero y gamma igual a cero. Bueno, vamos a hacer caso al alumno que propuso estudiar el determinante.
Ahí está el determinante asociado a la matriz del sistema. Repasemos rápidamente, fíjense, primer vector, primera columna, segundo vector, segunda columna, tercer vector, tercera columna. Esto ya lo hemos hablado en varias oportunidades, tanto en la teoría como en la práctica. Bueno, si resuelven este determinante, aplicando la regla de Sarro, van a obtener este resultado. El determinante vale 2. Es distinto de 0. Entonces, ¿qué decimos del sistema? Que es Compatible compatible determinado. determinado. El sistema es compatible determinado, así es, Martín. Y si es compatible determinado, ¿cómo es el conjunto? Porque lo Linealmente que nos independiente. interesa es saber cómo es el Linealmente conjunto. Linealmente independiente. Así es. Independiente. ¿Está? Bueno. Ahora vamos a aplicar una propiedad que también es importante que la conozcan y que la repasen, que la repasen y que se la sepan. ¿Eh? ¿La conocen? La conocen seguro, porque la vimos. Entonces, si el conjunto es linealmente independiente, y ya lo acabamos de demostrar, y si además el número de vectores coincide con la dimensión del espacio, entonces el conjunto no solo es linealmente independiente, ¿cómo más es? Pregunto, repito, vamos. Sistema generador también. Es también un sistema generador del espacio. Y en consecuencia, al ser linealmente independiente, más un sistema generador del espacio, Una base. es una base del espacio R3. Perfecto, es así. Bien, no hace falta que demuestren esto, chicos, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes quieren, lo demuestran. Pero repito, el ejercicio está preparado para que los vectores que la consigna les proporciona formen una base. Bueno, bien. Entonces, de acuerdo al teorema, ya tenemos una base para el espacio de partida y tenemos además las imágenes de cada uno de los vectores de la base. ¿Sí? Esta es la imagen del primer vector, la imagen del segundo y la imagen del tercero. Entonces, el conjunto de las imágenes estaría formando este conjunto al cual hace referencia el teorema. Entonces, ya tenemos todo lo que nos pide el teorema. ¿Qué podemos afirmar en virtud a este teoremita? Que existe, como dice el teorema, existe una única, por el teorema fundamental, existe una única transformación lineal que va de R3 a R2, de manera tal que se cumplen estas tres transformaciones. ¿De acuerdo? Bien. Podríamos buscar esa transformación lineal, y cuando digo buscar esa transformación lineal, es buscar la ley de asignación, la formulita que nos dice cómo transformar los vectores de R3 en los vectores de R2, pero ahora no lo vamos a hacer porque no nos pide la consigna, lo vamos a hacer en un ejercicio posterior. Lo que sí nos está pidiendo la consigna es que calculemos la imagen de este vector, del 2, 2, 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, ahora sí viene la resolución del ejercicio. Ya sabemos que por el teorema fundamental existe la transformación lineal de la cual habla la consigna. Entonces, para encontrar la imagen de este vector, lo que vamos a hacer es expresar este vector como combinación lineal de los vectores de la base. Y eso va a ser posible, porque justamente estos vectores constituyen una base del primer espacio. Entonces tomamos el vector cuya imagen queremos calcular y lo igualamos a la combinación lineal de estos tres vectores. Alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercer vector. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular estos escalares, el alfa, el beta y el gamma, que vendrían a ser las coordenadas de este vector respecto de esta base. ¿Sí? Que es otro tema que también vimos en espacios vectoriales, coordenadas de un vector, ¿sí? Respecto de una base dada. ¿De acuerdo? Bueno, pero en este caso no nos importa, no interesa que sepamos que se llaman coordenadas, que no hace falta. Bueno, vamos a calcular entonces las coordenadas alfa, beta y gamma, estos escalares. ¿Cómo se hace? Bueno, como ya saben hacerlo, chicos, multiplicamos escalar por vector, escalares por vectores, sumamos los vectores, igualamos y obtenemos el sistema. Bueno, vamos por ello entonces. Vamos controlando. Chicos, vamos controlando. Menos alfa, alfa, 4 alfa. Más beta, 0, 2 beta. Más gamma, 0, 0. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí. Bueno, ahora sumemos. Menos alfa, más beta, más gamma. Primera componente. Alfa más 0, alfa la segunda componente. 4 alfa, 2 alfa más 0. 4 alfa más 2 beta la tercera componente. Igualamos las componentes correspondientes de estos dos vectores que son iguales y armamos el sistema. Menos alfa más beta más gamma igual a 2. Alfa igual a 2. Y 4 alfa más 2 beta igual a 2.
Fíjense que este sistema, como ya lo hemos comentado en clases anteriores cuando estudiamos base, este sistema es compatible y es cuadrado, es compatible y es determinado. Es decir, existe una única solución. Alfa y beta y gamma existen y son únicos. ¿Por qué? Porque este conjunto constituye una base. No se olviden de eso. Bueno, así que si ustedes quieren lo analizan o si no directamente lo resuelven. No hace falta analizarlo porque es un sistema compatible determinado. Miren, para resolverlo pueden aplicar cualquier método, pero pueden aplicar sustitución cuando el sistema es facilito de resolver. Fíjense que ya tenemos el valor de alfa. ¿Cuánto vale alfa? Vale 2. Vale 2. Si reemplazamos el valor de alfa en la tercera ecuación, nos queda entonces 4 por 2 más 2 por beta. Si resolvemos, despejamos beta y hacemos todos los cálculos, encontramos que beta vale menos 3. Esto lo saben hacer, vamos rapidito. ¿Qué nos está faltando? Gamma, ¿verdad? Reemplazamos entonces el valor de alfa y el valor de beta en la primera ecuación. Entonces nos queda menos 2 menos el valor de beta, perdón, más el valor de beta que es menos 3, más gamma igual a 2. Resolvemos, despejamos gamma y obtenemos su valor. Gamma es igual a 7. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos encontrado el valor de estos escalares, alfa, beta y gamma. Todavía no hemos calculado la imagen de este vector. Todavía nos queda una partecita más. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Profe. Bien, hacemos captura. Hacemos la captura de esta primera pantallita. Lo que hicimos entonces primero es verificar si se puede aplicar el teorema fundamental. Bueno, se puede aplicar el teorema fundamental. Tomamos este vector cuya imagen queremos calcular y a ese vector lo igualamos a la combinación lineal de los vectores de la base. Calculamos alfa, beta y gamma. Ya tenemos eso escalar. Entonces vamos a volver a esta combinación lineal, la vamos a volver a escribir y vamos a reemplazar los valores de alfa, de beta y de gamma por sus respectivos valores. Vamos a la siguiente. Ahí está la misma consigna. Fíjense, volví a copiar la combinación lineal esta, igualada al vector 2, 2, 2. Entonces vamos a reemplazar a los escalares alfa, beta y gamma por sus valores. Ahí están los valores. Estos son los valores que acabamos de calcular. ¿Sí? Esos son los valores. Bueno, reemplazamos. Entonces nos queda el vector 2, 2, 2 igual a alfa, que vale 2 por el primer vector, más beta, que es menos 3 por el segundo vector, más gamma, que es 7 por el tercer vector. Atención acá, presten atención. Vamos a ver cómo seguimos. Vamos a aplicar a ambos miembros de esta igualdad la transformación F. ¿De acuerdo? Y vamos a obtener como resultado otra igualdad, obviamente. Entonces aplicamos F al primer miembro, ¿sí? Y F a todo el segundo miembro. Entonces nos va a quedar la imagen del vector 2, 2, 2 igual a la imagen de toda esta combinación lineal. Utilizamos un par de corchetitos allí para indicar que es la imagen de toda la combinación lineal. ¿Está? Bueno, ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Como F es una transformación lineal, lo dice la consigna y también lo dice el teorema fundamental, ¿sí? Existe la transformación lineal y es única. Fíjense lo que vamos a hacer en el segundo miembro, en la imagen de toda esta combinación lineal. Lo que vamos a aplicar es la segunda definición de transformaciones lineales que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? En esta segunda definición tenemos las dos condiciones unificadas. Repasemos un poquito esta definición. F, la función f de B en W, es una transformación lineal, sí, solo sí, para todo par de escalares alfa y beta, pertenecientes al cuerpo, y para todo par de vectores U y B pertenecientes al espacio de partida, se cumple esta doble condición. ¿Sí? Acá están unificadas las dos condiciones. La imagen de alfa por el vector U más el escalar beta por el vector B es igual a alfa por la imagen del vector U más beta por la imagen del vector B. Lo habíamos analizado inclusive en la clase anterior y habíamos dicho que lo que tenemos acá como argumento, entre paréntesis, ¿qué es? A ver si recordamos, ¿qué es lo que tenemos acá? Una combinación lineal. Una combinación lineal de los vectores U y B, ¿sí? Con los escalares alfa y beta. Entonces, la imagen
de esta combinación lineal de los vectores u y b con los escalares alfa y beta es igual, eso está ahí diciendo la definición, es igual a la combinación lineal de las imágenes de los vectores u y b con los mismos escalares. ¿Está? Bueno, vamos a aplicar esta condición unificada al segundo miembro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? A ver si me ayudan. Entonces Quedaría quedaría la 2, imagen del vector 2, 2, sí, sí, 2, igual a ¿cuánto? Fíjense que 2 estos son los por, escalares. Este es un sí, sí, escalar, menos 3 es otro escalar y 7 es otro escalar. ¿Cómo quedaría entonces? quedaría 2 por Por la 2, ¿de quién? imagen de menos uno, 1 y 4, Perfecto. menos 3 por la imagen del 1, 0 y 2, Perfecto, y muy más bien. 7 por la imagen Esa es la del... idea, chicos. Esa es la idea. ¿Está? Entonces, nos queda pasando en limpio la imagen de este vector igual a 2 por la imagen del primer vector, menos 3 por la imagen del vector 1, 0, 2, más 7 por la imagen del vector 1, 0, 0. ¿Está? Ya estamos cerca. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Fíjense que la consigna nos da las imágenes, nos da la imagen de cada vector, ¿sí? De este vector y de este vector. Ahí tenemos las imágenes. Ahí las voy a volver a copiar. Ahí están. Entonces, reemplazamos la imagen de cada vector por su valor. Entonces nos queda la imagen de este vector igual a 2 por la imagen del primer vector, es el vector 1, 5. Menos 3 por la imagen del segundo vector, que es el vector 2, 2. Más 7 por la imagen del tercer vector, que es 1, 0. Perfecto. Y ahora, ¿qué me dicen? ¿Cómo continuamos? Deberíamos resolver la operación y encontramos cuánto vale la imagen de 2 y 2. Perfecto, perfecto. ¿Está? Multiplicamos entonces escalares por vectores, sumamos los vectores, resolvemos esta combinación lineal. Así se dice, ¿está? Entonces, la imagen del vector va a ser igual a 2, 10, menos 6, 6, más 7, 0. Multiplique los escalares por los vectores. Ahora sumemos. Entonces, si sumamos las componentes correspondientes, 2 menos 6 más 7 es 3. 10 menos 6 más 0 es 4. Entonces, acabamos de obtener la imagen del vector 2, 2, 2, que es igual al vector 3, 4. Sin la ley de asignación. No tenemos la ley de asignación, no tenemos la ley de transformación, la formulita que nos dice cómo transformar cualquier vector de R3 en un vector de R2, según esta transformación lineal. No la tenemos, pero pudimos encontrar la imagen de este vector aplicando el teorema fundamental de las transformaciones lineales. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? El Sí, resto, profe. Sí, profe. Paula, ¿también entendiste? Sí, Bien, entonces, de la misma forma, si queremos calcular, por ejemplo, la imagen de un vector, no sé, el 1, 2, menos 3, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este vector 1, 2, 3 y lo vamos a expresar como combinación lineal de los vectores de la base de estos tres vectores. Calculamos los escalares, alfa, beta y gamma, y reemplazamos en la combinación lineal. Y aplicamos transformación lineal a ambos miembros. Y en el segundo miembro aplicamos la definición de transformaciones lineales. La definición que incluye las dos condiciones unificadas. ¿Está? Y de esa forma encontramos. Bueno, hagan captura y vamos con otro ejercicio. Bueno, vamos al ejercicio A del punto 5 del TP11 de transformaciones lineales. Fíjense lo que dice la consigna acá, presten mucha atención. Dice, determinar, ¿sí? Tenemos que determinar si existe la transformación lineal f de R2 en R2, es decir, f transforma un vector de R2 en otro vector de R2. Pero tenemos que determinar si existe esa transformación lineal. Tal que se cumplan estas tres transformaciones. La imagen de este vector igual a este vector, la imagen de este vector igual a este vector y la imagen de este vector igual a este vector. Acá tenemos tres transformaciones, tres condiciones que se tienen que cumplir para que f exista. Eso tendremos que determinar si existe de tal manera que se cumplan estas tres condiciones. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema fundamental de las transformaciones lineales. ¿Qué necesitamos? Una base para el primer espacio y necesitamos las imágenes de los vectores de la base.
Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos vectores tenemos en la consigna del primer espacio? Que podríamos considerarlos como vectores de la base. ¿Cuáles son esos vectores? El 1, 1, el menos 1, 1 y el 2, 4, ¿verdad? Esos tres vectores. Los voy marcando Sí. para que los tengan en cuenta. Este vector y este vector. Esos son vectores del espacio de partida. ¿Está? Bueno, ¿cuántos vectores son? Tres vectores son. Podría considerar los tres vectores, formar un conjunto con esos tres vectores y pensar que esos tres vectores van a formar una base para el primer espacio, para el espacio R2. ¿Qué piensan? Yo creo que no, porque como usted había dicho anteriormente, perdón, la cantidad de vectores tenía que ser igual a la dimensión, al número de dimensión. Exactamente, exactamente. Eso lo vimos en clase, lo han visto ustedes, que el número de vectores de cualquier base, ¿sí?, de un espacio es igual a la dimensión del espacio. Entonces no podemos tomar estos tres vectores para conformar una base para el primer espacio. Entonces tomamos solo dos vectores. Por ejemplo, yo voy a tomar este vector y este vector. El 1, 1 y el menos 1, 1. Bueno, veamos si es una base. Si estos dos vectores constituyen una base. Acá vamos a tener que estudiar si es una base. Pero, a ver, lo podemos determinar simplemente mirando, chicos. ¿Sí? Este tipo de ejercicio ya lo hemos resuelto en clases anteriores. Puede ser un ejercicio de parcial, determinar si este conjunto es una base. Bueno, miren, para que sea una base tiene que ser el conjunto linealmente independiente. Miren los vectores, ¿cómo son? ¿Linealmente dependiente o linealmente independiente? Linealmente Independiente. 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 Martín, ¿quién más opina? Independiente. Independiente, claro. Si este vector no es combinación lineal de este vector, o que es lo mismo, si este vector no es paralelo a este vector, o que es lo mismo, si este vector no es proporcional a este vector, o que es lo mismo, este vector no depende linealmente de este vector, ¿sí? Se ve claramente, ¿sí?, o si quieren lo estudian, entonces el conjunto es linealmente independiente. Además, el número de vectores coincide con la dimensión del espacio. Entonces, también es, chicos, Es vamos, base. Generador. un Sistema 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 generador generador. y generador. por lo tanto constituye Base. Base. una base de reglas. ¿Está? Ese tipo de estudio lo pueden hacer así sin hacerlo analíticamente, sin hacer el desarrollo en el parcial, si no les piden, ¿no? Cuidado con eso. Bueno, es una base. Listo. Bueno, tenemos la base para el espacio de partida y tenemos las imágenes de estos vectores. La imagen del primer vector es el 2, 6, la imagen del segundo vector es el 2, 1. Perfecto, entonces tenemos todo lo que nos pide el teorema. Una base para el primer espacio y las imágenes de los vectores de la base. Perfecto. Bien, entonces, atención, atención a lo que vamos a decir. De acuerdo al teorema fundamental de las transformaciones lineales, la transformación lineal F de R2 en R2, ¿sí?, existe y es única, de manera tal que se cumplan estas dos condiciones, estas dos transformaciones. Porque de esta transformación todavía no hemos dicho nada. ¿De acuerdo? En nuestro primer análisis todavía no hemos involucrado esta tercera transformación. Entonces, el teorema me asegura que la transformación lineal de R2 en R2 existe y es única, ¿sí? De manera tal que se cumplen estas dos condiciones. Eso me asegura. La imagen de este primer vector es igual a 2, 6. La imagen de este segundo vector es 2, 1. ¿De acuerdo? Ahora, la consigna nos pregunta, ¿sí? Nos pregunta si la transformación lineal existe de tal manera que se cumplan las tres condiciones. Hasta ahora lo que hemos comprobado es que la transformación lineal existe, pero aquella que hace que se cumplan estas dos condiciones. Esta todavía no sabemos. ¿Cómo hacemos para determinar si existe la transformación lineal que haga que se cumplan las tres condiciones? ¿Qué creen ustedes? Es una combinación lineal de las primeras funciones. ¿De cuál vector? La, del 1, 1 y el menos 1, 1 y lo No, no, igualamos no. al vector. No hace falta involucrar estos vectores porque ya sabemos que la transformación lineal que hace que se cumplan estas dos transformaciones lineales, las dos primeras, existe.
habría que tomar este vector, ¿sí? Habría que tomar este vector y hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Calcular la imagen de este vector a partir de esta transformación lineal que el teorema me asegura que existe y ver si la imagen es igual a 8, 10. Si la imagen es igual a este vector, entonces diremos que sí existe la transformación lineal. Y si no es igual a este vector, diremos que no existe la transformación lineal de la que me habla la consigna. ¿Está? Entonces, tomamos el vector 2, 0, ¿sí? Expresamos el vector 2, 0 como combinación lineal de los vectores de esta base. Entonces, el vector 2, 4 igual a alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. Multiplicamos escalares por vectores, sumamos los vectores, igualamos las componentes y obtenemos el sistema. Voy rápido porque esto es facilísimo. ¿De acuerdo? Ahora, alfa y beta van a existir, ¿sí? Porque esto constituye una base. Si esto es una base, entonces todo vector del espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal y esa combinación lineal va a existir y va a ser única. Entonces el sistema es compatible y es cuadrado. Bien, así que no lo vamos a analizar, directamente lo vamos a resolver aplicando el método de reducción, que es el que ustedes conocen de la secundaria. Entonces sumemos miembro a miembro estas dos ecuaciones. Alfa más alfa es 2 alfa, menos beta más beta es 0, y 2 más 4 es 6. Si despejamos alfa, obtenemos que alfa vale 3. Ya tenemos el valor de alfa. Reemplacemos alfa en la segunda ecuación. Alfa vale 3, más beta igual a 4. Si despejamos beta, obtenemos que beta vale 1. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, bien, bien. ¿Bien? Sí, Bien. profe. Estamos haciendo exactamente Sí, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Bien, ahora ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores de alfa y beta en la combinación lineal. Entonces, el vector 2, 4 es igual a alfa, que vale 3 por el primer vector, más beta, que vale 1 por el segundo vector. Y ahora, ¿qué hacemos? Calculamos la imagen en ambos miembros. Bien, bien. Aplicamos la transformación lineal en ambos miembros de esta igualdad. Entonces, nos queda la imagen del vector 2, 4 igual a la imagen de toda esta combinación lineal. Entre corchetitos ponemos esa combinación lineal, ¿no? Y ahora aplicamos las condiciones que forman parte de la definición de transformación lineal. Entonces, ¿cómo nos quedaría? A ver, una vez más, la imagen del vector 2, 4, a ver que participe otro alumno. Vamos. ¿Igual a qué? Apliquemos las condiciones de la transformación lineal. A3 por la imagen de 1, 1. 1, Más 1 por la imagen de menos 1, 1. perfecto, muy bien. Esa es la idea. Bueno, entonces hacemos, pasando en limpio lo que dijimos. La imagen del vector 2, 4 es igual a 3 por la imagen del primer vector, más 1 por la imagen del segundo vector. Y ahora reemplazamos las imágenes de estos dos vectores de la base. Ahí la tenemos las imágenes, 2, 6 y 2, 1. Entonces, si reemplazamos, nos queda. La imagen va a ser igual a 3 por la imagen de este vector, que es el vector 2, 6, más 1 por la imagen de este vector, que es el vector 2, 1. Si multiplicamos y sumamos, 3 por 2, 6, 3 por 6, 18, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1. Si sumamos, nos queda 6 más 2, 8, 18 más 1, 19. Entonces, la imagen del vector 2, 4 es igual, según esta transformación lineal que el teorema me asegura que existe, la imagen del vector 2, 4 tiene que ser igual al vector 8, 19. Bueno, ahora vayamos y comparemos con la imagen del vector 2, 4 que nos da la consigna. ¿Son iguales las imágenes? No, son distintos. No, son distintas. Entonces, esta transformación lineal existe, la que hace que se cumplan estas dos transformaciones. Pero la transformación lineal de la que habla la consigna, ¿sí? De manera tal que se cumplan estas tres transformaciones, ¿existe o no? No existe. No, no No existe. existe, no existe. ¿Se entendió la idea, chicos? Si me hubiera dado acá 8, 10, sí, ahí deberíamos afirmar, no digo podríamos, sino deberíamos afirmar que sí existe la transformación lineal. Como los vectores, las imágenes no son iguales, entonces ya estamos en condiciones de afirmar que esta transformación lineal de la que habla la consigna no existe. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, hagan captura, por favor. Bien. Hemos visto en estos dos primeros ejercicios
cómo, con ayuda del teorema fundamental de las transformaciones lineales, podemos encontrar la imagen de un vector cuando no conocemos la formulita, la ley de asignación, la ley de transformación que nos indica cómo transformar los vectores. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplito en donde justamente nos piden que encontremos la ley de asignación. Miren este ejemplo 2, dice, hallar la ley de asignación de esta transformación lineal de R2 en R3, sabiendo que la imagen del vector 1, 2 es este vector de R3 y la imagen del vector 1, 0 es igual a este vector de R3. ¿Está? Bueno, vamos a aplicar nuevamente el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Repasemos, ¿qué necesitamos para poder aplicar el teorema? Una base para el espacio de partida. Y necesitamos las imágenes de cada uno de los vectores de esa base. Bueno, vamos por ello entonces. Bien, el espacio de partida es R2. ¿Qué vectores formarán parte de la base? Pregunto. Vamos, miren la El consigna. 1, el 2, el 1, el 2 y el 1 y el 0. Perfecto, Martín. ¿Y el resto? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, el 1, 2 y el 1, 0 forman una parte de, perdón, forman una base del espacio de partida. Fíjense, claramente se ve que los vectores son linealmente independientes, y si son linealmente independientes, también es un sistema generador porque el número de vectores coincide con la dimensión. Por lo tanto, es una base. Bien. ¿Tenemos las imágenes de los vectores de la base? Sí. Sí, 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 ahí la tenemos. está. La Sí, la imagen tenemos. del primer vector, la imagen del segundo vector. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, podemos aplicar el teorema fundamental, que nos asegura que esta transformación lineal F de R2 en R3 existe y es única, de manera tal que se cumplen estas dos transformaciones. ¿Sí? Existe. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora para encontrar la ley de asignación? Acuérdense que la ley de asignación es la formulita genérica que nos dice cómo transformar, en este caso, un vector de R2 en un vector de R3. No la conocemos a esa formulita. No conocemos la ley de transformación. La tenemos que encontrar. O sea, tenemos que calcular F o la imagen de X y de un vector genérico de R2. Eso es lo que tenemos que calcular. Bueno, ¿cómo vamos a proceder? De la misma forma que hicimos hace un momento, cuando queríamos calcular la imagen de un vector en particular. Acá vamos a calcular la imagen de un vector genérico X. De esa forma vamos a encontrar la ley de asignación. Entonces, tomamos el vector XY genérico y lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base. De esta forma, el vector XY igual a alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. ¿Está? Multiplicamos escalares por vectores, sumamos los vectores, igualamos los vectores y armamos el sistema para encontrar el valor de alfa y el valor de beta, que van a quedar expresados, obviamente, en función de X y de Y. Bueno, vamos a hacer esto, ¿sí? Bajamos el vector XY, alfa, 2 alfa, beta, 0. Multiplicamos escalares por vectores. Sumemos ahora los vectores. Alfa más beta, primera componente, 2 alfa más 0, 2 alfa, la segunda componente. Igualamos las componentes, alfa más beta igual a X y 2 alfa igual a Y. Y ahí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuadrado y compatible determinado. ¿Por qué? Porque estos vectores constituyen una base. Recuerden que las incógnitas acá son alfa y beta, X e Y son parámetros. Hay que calcular el valor de alfa y de beta. Bueno, de la segunda ecuación ya tenemos el valor de alfa. Despejando, ¿cuánto vale alfa? Dos Vamos, y, Y sobre 2. Y y sobre 2. sobre 2, Martín. y 2. sobre Así es. dos. Alfa vale y sobre 2. Bueno, ahí ya tenemos el valor de alfa. Reemplazando el valor de alfa en la primera ecuación, nos queda y sobre 2 más beta igual a x. Si despejamos beta, nos queda x menos y sobre 2. Si restamos, ¿sí? Nos queda 2x menos y sobre 2. Y ahí está el valor de beta. Fíjense que alfa y beta dependen de estos parámetros, x e y. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos, ayúdenme. Deberíamos ahora reemplazar alfa y beta en la combinación lineal. Perfecto.
Entonces volvemos a escribir esta combinación lineal, pero ya con alfa y beta reemplazados por sus correspondientes valores. Entonces nos queda el vector xy igual a alfa, que vale y sobre 2 por el primer vector, más beta, que toda esta expresión, perdón, esta, 2x menos y sobre 2 por el segundo vector. Fíjense que y sobre 2 y esta expresión son escalares. Estos son escalares, representan a números reales. Acá están los vectores. Bien, y ahora aplicamos la transformación lineal a ambos miembros. De modo tal que nos queda la imagen del vector xy igual a la imagen de toda esta combinación lineal entre corchetitos. ¿Está? Bueno, y ahora aplicamos las condiciones unificadas de toda transformación lineal, que cumple toda transformación lineal. Entonces nos queda la imagen del vector xy igual a y sobre 2, que es el escalar, por la imagen del vector 1, 2, más 2x menos y sobre 2, que es el otro escalar, por la imagen del vector 1, 0. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo continuamos? Intercambiamos los valores. O sea, cambiamos los Reemplazo. valores ya directamente. O sea, cambiamos las, Lo reemplazamos las reemplazamos, imágenes reemplazamos. por las imágenes, ¿verdad? Sí, Entonces, Sí. y sobre 2 por la imagen del vector 1, 2, que es este vector, el 3, 2, menos 1, más esta expresión, que es un escalar, por la imagen del vector 1, 0, que es este vector, el 1, 0, 1. Bueno, y ahora lo que nos queda es resolver esta combinación lineal. Multiplicamos el escalar por el vector, escalar por el vector, sumamos, ¿sí?, los vectores y vamos a obtener la expresión genérica. Vamos por ello entonces. Entonces, multipliquemos. Y sobre 2 por 3 es 3 medios de y, primera componente. Y sobre 2 por 2 es y, segunda componente. Y sobre 2 por menos 1 es menos 1 medio de y. Bueno, ahora multipliquemos esto por este vector. Toda esta expresión multiplicada por 1 me da la misma expresión. Toda esta expresión multiplicada por 0 es 0. Toda esta expresión multiplicada por 1 es igual a la misma expresión. Bien, ahí tenemos los vectores, sumemos los vectores ahora. Lo voy a hacer bien paso por paso para que lo puedan ver mejor. Sumemos las componentes correspondientes. Entonces, primera componente, 3 medios de y, más 2 medios de x, ahí está, 2 medios de x, apliqué la propiedad distributiva acá, menos 1 medio de y, menos 1 medio de y. Ahí está la primera componente. Sumemos la segunda componente, y más 0, que es igual a y. Sumemos las terceras componentes, menos 1 medio de y, más 2 medios de x, menos 1 medio de y. Bueno, ahora terminemos de sumar en cada una de las componentes los términos semejantes. Entonces nos queda, miremos, 3 medios de y menos 1 medio de y son 2 medios de y. Si simplificamos nos queda y. Y 2 sobre 2 por x simplificado nos queda x. X más y es la primera componente. La segunda componente es y. Si resolvemos esta suma, nos va a quedar x menos y. Y ahí está la ley de asignación, la ley de transformación, la formulita que nos dice cómo podemos transformar para esta transformación lineal un vector de R2 en un vector de R3. ¿Está? Conseguimos lo que estábamos buscando. ¿Se entendió lo que hicimos? sí, profe. ¿Sí? ¿El resto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Profe, Bueno. entonces si Hay no forma tenemos, de verificar si esta transformación lineal que acabamos de encontrar, si esta ley de asignación que acabamos de encontrar es la correcta. Sí hay una forma Sí. de verificar. Lo que vamos a hacer es calcular la imagen del vector 1, 2, ¿sí?, y del vector 1, 0, usando la ley de asignación que hemos encontrado, y vamos a controlar si nos dan estas dos imágenes como resultado que nos provee la consigna. ¿Está? Bueno, calculemos la imagen del vector 1, 2 aplicando la ley de asignación. Vamos, la primera componente dice es igual a la suma de la primera con la segunda. Entonces sumemos 1 más 2, 3. 3. Es la primera componente. La segunda componente es igual a la segunda. La segunda componente es 2. Perfecto. Y la tercera componente es la diferencia entre la primera y la segunda. 1 menos 2 menos 1. Esa es la imagen de este vector según la ley de asignación que hemos encontrado. Controlemos esta imagen con la imagen de la consigna. ¿Cómo son?
Iguales. Igual, Igual. perfecto. Hacemos lo mismo con la imagen de este otro vector. Calculamos la imagen aplicando la ley de asignación. ¿Sí? Fíjense que la imagen nos da 1, 0, 1. Y controlamos que sea igual con la imagen de este vector que nos da la consigna. Son iguales, entonces nos quedamos tranquilitos y decimos, sí, esta es la ley de asignación. ¿Está? Captura. Bueno, vamos con otro ejercicio y pasamos rápidamente a matriz asociada a una transformación lineal. Bueno, este es un ejercicio del punto 6 del trabajo práctico 11 del apartado A. El apartado A. Dice, aplicando el teorema fundamental, hallar la expresión genérica. Fíjense que la expresión genérica es la ley de asignación, o también la llamamos ley de transformación. ¿Sí? También se llama expresión genérica, que es la formulita que nos dice, en este caso, cómo transformar un vector de R2 en un número real. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a aplicar el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Recordemos, ¿qué necesitamos para poder aplicar el teorema fundamental? Necesitamos una base para el primer espacio, que en este caso es R2. ¿Qué vectores van a formar parte de la base? Preguntó. 1, 2 El y 2, 1 y el 2. 2 y el 2 2. Perfecto. Y ese conjunto constituye una base linealmente independiente y es un sistema generador. ¿Está? Necesitamos también las imágenes de cada uno de los vectores de la base. Tenemos las imágenes. La imagen del primero es 3 y la imagen del segundo es -1. Son números reales las imágenes. Bien, ahí están las imágenes. Entonces ya tenemos todo lo que nos exige el teorema. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema fundamental, que dice que existe la transformación lineal de R2 en R y es única, de manera tal que se cumplen estas dos transformaciones. La imagen del vector 1, 2 igual a 3 y la imagen del vector 2, 2 es igual a -1. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Encontrar, calcular la expresión genérica, la ley de asignación, es decir, la imagen del vector xy. La formulita que nos dice cómo transformar un vector de R2 en un número real. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos ya con el ejercicio anterior. Tomamos el vector genérico xy y lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base. Entonces el vector xy igual a alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector. Multiplicamos escalares por vectores, sumamos los vectores, igualamos las componentes y obtenemos un sistema cuadrado compatible y determinado. Alfa y beta van a existir y van a ser únicos. ¿Por qué? Porque este conjunto constituye una base. Hay que calcular alfa y beta. Alfa y beta van a quedar expresados en términos de x y de y. Bueno, acá también, como es un sistema chiquito, podemos aplicar el método de reducción. Restemos ambos miembros estas dos ecuaciones. Alfa menos 2 alfa es menos alfa, 2 beta menos 2 beta es 0, x menos y nos queda en el segundo miembro. Ahora, si multiplicamos a ambos miembros de esta ecuación por -1, obtenemos el valor de alfa. Alfa vale y menos x. Ya tenemos el valor de alfa. Bueno, reemplazamos ahora el valor de alfa en la primera ecuación. Entonces, alfa, que vale y menos x, más 2 beta es igual a x. Bien. Despejando beta, obtenemos el valor del escalar beta. ¿Sí? Nos queda, fíjense, x más x, 2x, menos y, dividido 2. Ahí está el valor de beta. Bien, y ahora, ¿cómo seguimos? Hay que reemplazar alfa y Sí. beta Bien, ¿en dónde? En la combinación lineal. lineal, ¿verdad? ¿Sí, Aurelio? Sí, profe. Bien, entonces escribimos nuevamente la combinación lineal, pero ya alfa y beta con sus respectivos valores. Entonces alfa vale y menos x por el primer vector, más beta que vale 2x menos y sobre 2 por el segundo vector. Aplicamos la transformación lineal a ambos miembros y resolvemos esta combinación, y aplicamos las condiciones a esta transformación lineal. ¿Sí?
Entonces nos queda y menos x, que es el escalar, por la imagen del primer vector, más 2x menos y sobre 2, que es un escalar, por la imagen del vector 2, 2. Seguidamente reemplazamos las imágenes de estos dos vectores. Ahí las tenemos. Entonces nos queda la imagen del vector xy igual a y menos x. Cuidado con confundirse. Esto es un escalar. No vayan a confundirse con un vector. No es un vector. Y menos x por la imagen del vector 1, 2, que es 3, más toda esta expresión, que es un escalar, por la imagen del vector 2, 2, que es igual a menos 1. Bien, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es resolver toda esta expresión, que es una expresión algebraica. Distribuimos y por 3, que es 3y, menos x por 3, que es 3x, más por menos menos, toda esta expresión multiplicada por 1, nos queda ahí la misma expresión. ¿Está? Bien, y ahora lo que vamos a hacer es sumar los términos semejantes. Aplicamos distributiva y sumamos los términos semejantes. Menos 2x sobre 2, que es menos x, menos por menos más, y nos queda un medio de y. Si ahora sumamos los términos semejantes, menos 3x menos x menos 4x. Y 3y más un medio de y es 7 medios de y. Y ahí tenemos la ley de asignación. En la imagen de un vector xy de R2 es igual a un número real que se obtiene aplicando esta formulita, multiplicando la segunda componente por 7 medios y al resultado restándole la primera componente multiplicada por menos 4, o multiplicada por 4, perdón. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿cómo hacemos para verificar? Vamos, escucho. Reemplazamos Podríamos los vectores Calculamos la imagen de quién. de 1 y 2. de los dos vectores. De 1, 2. Bueno, de 2. Empecemos De 1 y calculando 2. el vector de 1, 2. Y después calculamos el vector de 2, 2. ¿Está? Empecemos calculando el vector de 1, 2. Entonces, fíjense que 7 medio por la segunda componente. 7 medio por 2. Menos 4 por la primera componente, por 1. Bueno, simplificamos, multiplicamos, nos queda 7 menos 4 igual a 3. Comparemos la misma imagen. Son iguales. Hacemos lo mismo con el segundo vector. Calculamos la imagen del vector 2, 2. 7 medio por la segunda componente, menos 4 por la primera. Si resolvemos nos da menos 1. Igual que la imagen que tenemos en la consigna. Con esto ya nos quedamos tranquilos y decimos, bueno, la ley de asignación que hemos encontrado es la correcta. ¿Está, chicos? Captura. Ya van a ver otros ejercicios con el profe Víctor. Bueno, ¿vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. bien. Vamos con el último tema de esta clase, que es el tema de la matriz asociada a una transformación lineal. También es importante que sepan este concepto. Vamos a ver primero la definición de matriz asociada a una transformación lineal. Después vamos a ver cómo se hace para calcular o para construir la matriz asociada a una transformación lineal. Y después vamos a ver en qué nos puede ayudar este concepto. A ver, la utilidad es la misma, entre otras, es la misma que la utilidad que tiene el teorema fundamental de las transformaciones lineales. O sea, con la matriz asociada a una transformación lineal, lo que podemos hacer es encontrar la imagen de un vector cuando no conocemos la ley de asignación. Y también podríamos encontrar esa ley de asignación cuando no la conocemos. Bueno, vamos a la definición de matriz asociada a una transformación lineal. Dice, sean F de B en W una transformación lineal. B y W, dos espacios vectoriales, ¿sí? Que vienen a ser el espacio de partida y el espacio de llegada. De dimensión n y m respectivamente. Es decir, el espacio de partida es de dimensión n y el espacio de llegada es de dimensión n. Sean también una base B1, así la vamos a llamar, base B1, para el espacio de partida, ¿sí? Es una base del espacio de partida, formada por n vectores, y tiene que ser por n vectores, ¿por qué? Porque la dimensión del espacio de partida es n. Recuerden que el número de vectores de la base tiene que coincidir con la dimensión del espacio vectorial. Entonces, la base B1 es una base del primer espacio.
sea también una base B2, una base del segundo espacio, del espacio de llegada, formada por M vectores, W1, W2, Wm, M vectores. ¿Por qué? Porque la dimensión del espacio de llegada es M. Por eso necesitamos M vectores en la base del espacio de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice esta definición? Que existe una única matriz A de orden M por N asociada a la transformación lineal respecto de las bases dadas. Es decir, por cada par de bases que propongamos para el espacio de partida y para el espacio de llegada, vamos a tener una única matriz asociada a la transformación lineal. ¿De acuerdo? O sea, si proponemos otro par de bases para el espacio de partida y de llegada respectivamente, vamos a tener otra matriz asociada. Eso lo vamos a ver con los ejemplitos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la matriz A asociada a la transformación lineal va a ser de orden M por N. Cuidado, M por N, donde M es la dimensión del espacio de llegada y N es la dimensión del espacio de partida. Bueno, básicamente lo que me está diciendo esta definición es ¿qué necesitamos para construir la matriz asociada a una transformación lineal? Obviamente necesitamos la transformación lineal con su ley de asignación, eso es importante. Necesitamos una base para el primer espacio, para el espacio de partida, y una base para el espacio de llegada. Con eso podemos construir la matriz asociada a una transformación lineal que va a ser de orden M por N. Va a tener tantas filas como indique la dimensión del espacio de llegada y tantas columnas como indique la dimensión del espacio de partida. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se hace para construir la matriz asociada a una transformación lineal? Ahí están los pasos. Ahora lo vamos a ver con un ejemplito. Hagan captura y vamos con un ejemplo. ¿Listo? ¿Chicos? Listo, profe. Bueno, repito entonces, para poder construir la matriz asociada a una transformación lineal, necesitamos una base para el primer espacio y una base para el segundo espacio. ¿Está? Con eso podemos construir la matriz asociada. Bueno, vamos al primer ejemplo. Dice, hallar la matriz asociada a esta transformación lineal de F de R2 en R3, tal que la ley de asignación es esta forma. La tenemos a la fórmula, perfecto. Respecto de las bases canónicas. Entonces, la primera matriz que vamos a construir para esta transformación lineal va a ser respecto de las bases canónicas. Bueno, nosotros conocemos las bases canónicas para estos dos espacios vectoriales. ¿Cuál es la base canónica para el primer espacio, para R2? Va a estar formado por ¿qué vectores? 1, 0 1. y 0 y 1. Perfecto. ¿Está? Bien. Ahí está la base, que la vamos a llamar B1. Recuerden que los corchetitos indican base. La base B1 para el espacio de partida, formado por los vectores canónicos, es la base canónica. Y la base canónica para el espacio de llegada, para el B3, que la vamos a llamar B2, va a estar formada obviamente por los vectores canónicos, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, el 0, 0, 1. Bien, entonces ya tenemos la ley de transformación con su fórmula y una base para el espacio de partida y una base para el espacio de llegada. Ya tenemos todo lo necesario para poder construir la matriz. Bueno, vamos con los pasos. ¿Qué dice el primer paso? El primer paso dice calcular las imágenes de los vectores de la primera base, de la base del espacio de partida. Bueno, entonces vamos a calcular las imágenes de estos vectores, de los vectores de la base B1. Entonces calculamos la imagen del vector 1, 0 y la imagen del vector 0, 1 según la ley de asignación. Bueno, apliquen la ley de asignación. Díganme cuál es la primera componente. Tiene que 1, ser un vector de R3. 1, 1, 0, 1. exactamente. 1, 0, 1. ¿Sí? Primera más segunda, 1 más 0, 1. La segunda componente es igual a la segunda, 0. Y la tercera es primera menos segunda, 1 menos 0, 1. Perfecto. Y la imagen del vector 0, 1, aplicando la ley de asignación, es el vector 1, 1 menos 1. Después verifica. Bueno, ya están calculadas las imágenes de los vectores de la base B1.
Bueno, vamos al paso 2. ¿Qué dice el paso 2? Calcular las coordenadas de las imágenes que acabamos de calcular, ¿sí? Respecto de la base B2. Repito, calcular las coordenadas de las imágenes de los vectores de la base B1 que acabamos de calcular respecto de la base B2. Entonces, atentos acá. Estas son las imágenes. Bueno, vamos a calcular las coordenadas de este vector y de este vector respecto de la base B2. ¿De acuerdo? Eso también lo sabemos hacer, lo hemos visto en el capítulo de espacio vectorial. Bueno, tomamos la primera imagen, el vector 1, 0, 1, y para calcular las coordenadas respecto de esta base, se escribe la combinación lineal de estos vectores. Alfa 1 por el primer vector, más beta 1 por el segundo vector, más gamma 1 por el tercer vector. Y ahora tenemos que calcular alfa 1, beta 1 y gamma 1, que van a ser las coordenadas de este vector respecto de esta base. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Como siempre, chicos. Multiplicamos escalares por vectores. Ahí está. Alfa 1, 0, 0. 0, beta 1, 0, 0, 0, gamma 1. Sumamos e igualamos. Igualemos las componentes. ¿Cuánto vale alfa 1, chicos? 1, ¿Cuánto vale beta 1? 0, 0, ¿Y cuánto vale gamma 1? 1. 1, 1, Bien, esas son las coordenadas de este vector, es decir, de este vector respecto de esta base. ¿Y cómo son las coordenadas? Comparen. Iguales. Iguales. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Porque estamos llevando este vector ¿a qué base? Matriz de identidad. Chicos, la canónica, a la base canónica. ¿Está? Un vector que esté expresado respecto de la base canónica, recuerden eso, si no está indicado respecto de qué base, en qué base está expresado el vector, tenemos que asumir siempre que esté expresado respecto de la base canónica. Entonces este vector está expresado respecto de la base canónica y lo estamos llevando a la base canónica. Obviamente vamos a encontrar las mismas coordenadas. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque estamos trabajando con Sí, la profesor. base canónica. Cuando trabajemos con otras bases distintas a las canónicas, bueno, las coordenadas van a ser distintas. De todos modos, estamos siguiendo los pasos, para que ustedes entiendan, los pasos que están indicados en esta diapositiva, que son 4. Bueno, seguimos. Ahora vamos a calcular las coordenadas de esta imagen respecto de esta base. Entonces escribimos el vector y lo igualamos a la combinación lineal de los vectores de esta base, de la base B2. Alfa 2 por el primer vector, más beta 2 por el segundo, más gamma 2 por el tercer vector. Alfa 2, beta 2 y gamma 2 van a ser las coordenadas de este vector respecto de esta base. Multiplicamos, sumamos e igualamos. Y nuevamente las coordenadas van a ser iguales a las coordenadas de este vector. Si igualamos, miren, ahí tenemos las coordenadas de este vector respecto de esta base. ¿Cómo son las coordenadas? Iguales. ¿Por qué? Porque este vector está expresado respecto de la base canónica y al vector lo estamos llevando a la base canónica. Obviamente vamos a tener las mismas coordenadas. Después, obviamente, con la práctica no hace falta hacer todo este desarrollo. Se pueden obviar algunos pasos. Pero cuando estamos trabajando, repito, con las bases canónicas. Si las bases fueran otras, no, hay que hacer todos los pasos. ¿Está? Ya hemos cumplido con el segundo paso. Bien, pasemos al tercero. ¿Qué dice? Construir la matriz de las coordenadas halladas en el punto 2. Bien, entonces construimos una matriz con las coordenadas que hemos encontrado. Entonces, la primera fila va a las bases canónicas, entonces lo pueden hacer en forma directa, obviando todos estos pasos. Pero si las bases fueran distintas a las bases canónicas, ahí no, ahí van a tener que seguir todos los pasos, los 4 pasos. A ver, ¿cómo lo podemos
hacer en forma directa, cómo podemos construir la matriz asociada a una transformación lineal en forma directa, cuando nos dicen que la armemos respecto de las bases canónicas. Fíjense, la primera fila de la matriz asociada está formada por los coeficientes que acompañan a las variables en la primera componente, ¿sí?, de la imagen de este vector genérico. ¿De acuerdo? Fíjense, 1, 1, 1 en X, 1 en Y, 1, 1, primera fila. La segunda fila va a estar formada por los coeficientes que acompañan a las variables en la segunda componente. No tenemos término en X, 0. Tenemos término en Y, coeficiente es 1, entonces 0, 1. La tercera fila va a estar formada por los coeficientes que acompañan a la variable en la tercera componente. 1 menos 1, 1 menos 1. Así de esta forma se arma directamente la matriz asociada a la transformación lineal respecto de las bases canónicas. Repito, si no fuera la base canónica, se hacen todos estos pasos. ¿Quedó claro, chicos? De todos modos, para practicar, sigan todos los pasos. Bien, captura y vamos con otro ejemplito. Vamos. Bien. Ahora, fíjense que es la misma, a ver, es la misma transformación lineal. Hemos calculado la matriz asociada a una transformación lineal respecto de las bases canónicas en el apartado A. Ahora lo que vamos a hacer es calcular para la misma transformación lineal la matriz asociada, pero respecto de otras bases. Acá tenemos el apartado B, respecto de otras bases, la base B1 y la base B2, que no son las bases canónicas. Miren, ¿están viendo las bases? Fíjense, la base B1 es una base para el espacio de partida. No ¿Es es la la base base canónica? canónica. No. Bien. La base para el espacio de llegada tampoco es la base canónica. Bueno, acá vamos a tener que seguir todos los pasos, perdón, todos los pasos estos, ¿sí?, que ya hemos enunciado. Todos esos pasos. Bueno, porque las bases no son las bases canónicas. Entonces no se puede armar la matriz en forma directa. Cuidado con eso. Bueno, primer paso. Vamos de nuevo. Calculamos las imágenes o los vectores de la base del primer espacio. Entonces, vamos a calcular la imagen de este vector y de este. Entonces, calculamos la imagen del vector 2, 0 y la imagen del vector 1, 1. ¿Cómo calculamos las imágenes? Aplicando la ley de asignación. La primera componente es la primera más la segunda. Tomas la tercera componente es la primera menos la segunda. 2 menos 0 es 2. Entonces ahí tenemos la imagen del primer vector de esta base. Y acá está la imagen del segundo vector de esta base. Ya tenemos resuelto el primer punto. Segundo punto, se calculan las coordenadas de las imágenes, ¿sí?, de los vectores de la base B1 respecto de la base B2. Bueno, entonces, vamos a calcular las coordenadas de este vector y de este vector respecto de esta base. Ahora la base no es la base canónica, así que esas coordenadas no van a ser iguales a estas coordenadas. Las coordenadas van a ser distintas. Entonces, tomamos la primera imagen, el vector 2, 0, 2, y lo igualamos a la combinación lineal de estos tres vectores. Alfa 1 por el primero, más beta 1 por el segundo, más gamma 1 por el tercero. Alfa 1, beta 1 y gamma 1 son las coordenadas de este vector respecto de esta base. Así que hay que calcular cuánto valen estos escalares. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando escalares por vectores, sumando los vectores, igualando las componentes y armando el sistema. Ahí está el sistema, ¿está? Fíjense que este sistema es cuadrado y es compatible determinado. Van a existir alfa 1, beta 1 y gamma 1, los escalares, porque esto es una base, ¿sí? Porque esto es una base. Bueno, no hace falta analizarlos. Si ustedes quieren lo analicen, sino directamente lo resuelven, aplicando cualquier método. Gauss, Gauss-Jordan, o si quieren el método de Kramer. Pero fíjense que está facilito de resolver este sistema. Simplemente aplicando sustitución. Bien. ¿Cuánto vale alfa 1?
2. 2. 2. Si reemplazamos alfa 1 en la segunda ecuación y despejamos beta 1, obtenemos que beta 1 vale menos 2. Si reemplazamos los valores de alfa 1 y beta 1 en la primera ecuación, tenemos 1 menos 2 que es menos 1, ¿sí? Perdón, 1, sí, menos 2 que es menos 1. Ah, perdón, Sería 2 2. menos 2. Es 0, profe. Perdón, 2 menos 2. No sé qué uno miraba. 2 menos 2, que me da 0, y me da gamma igual a 2. Perfecto, ¿sí? Bien. ¿Quedó claro? Ya hemos calculado entonces alfa 1, beta 1 y gamma 1. Estos valores son las coordenadas, ¿sí? Ahí están las coordenadas de este vector respecto de esta base. Ahí están las coordenadas. Y fíjense que no son las mismas, ¿no? ¿Por qué no son las mismas las coordenadas? Porque esta base No es no es, canónica. No es no es la la canónica. canónica. No es la canónica. Bueno, hacemos lo mismo, calculamos las coordenadas de esta otra imagen respecto de esta base. Entonces escribimos el vector 2, 1, 0 y lo igualamos a la combinación lineal de estos tres vectores. Alfa 2 por el primero, más beta 2 por el segundo, más gamma 2 por el tercero. Multiplicamos escalares por vectores, sumamos los vectores, igualamos las componentes correspondientes de estos dos vectores que son iguales, obtenemos el sistema compatible, determinado y cuadrado. Y fíjense que está fácil de resolver, sustituyendo simplemente alfa 2 igual a 0. Si reemplazamos alfa 2 en la segunda ecuación, obtenemos beta 2 igual a 1. Si reemplazamos alfa 2 y beta 2 en la primera ecuación, obtenemos que gamma 2 es igual a 1. ¿Está? Entonces, estos escalares son las coordenadas de este vector respecto de esta base. Tema que ya sabemos hacer esto, ¿no? Calcular las coordenadas, lo hemos visto en la última clase de espacios vectoriales. Así que nos viene bien hacer este ejercicio para repasar el tema de coordenadas. Vamos al paso 3. En el paso 3 se construye la matriz de las coordenadas, halladas en el punto 2. Entonces, escribimos la matriz. La primera fila va a estar formada por las coordenadas del primer vector. 2 menos 2, 2. La segunda fila, las coordenadas del segundo vector. 0, 1, 1. Y finalmente, en el punto 4, lo que hacemos es transponer la matriz. Transponemos la matriz. Primera fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. Y ahí está la matriz, que la vamos a llamar B ahora, porque es otra matriz. La matriz B asociada a esta transformación lineal, pero respecto de este par de bases, que no son la base canónica. Y fíjense que esta matriz no la vamos a poder obtener directamente a partir de la ley de transformación. No se puede. Cuando es respecto de la base canónica, sí. Acá en este caso no. Hay que hacer todos estos pasos. Bien, ahí está la matriz. Y es una matriz de 3 por 2. 3 filas, ¿sí? Igual a la dimensión del espacio de llegada. Y 2 columnas, igual a la dimensión del espacio de partida. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien, captura. Bueno, vamos ahora a este teoremita, ¿sí? Rápidamente. Fíjense que ya sabemos construir la matriz asociada a una transformación lineal. Ahora vamos a ver en qué nos puede ayudar la matriz asociada a una transformación lineal. Yo ya les había adelantado, ¿sí? Con la matriz asociada a una transformación lineal, lo que podemos hacer es encontrar la imagen de un vector cuando no conocemos la ley de asignación. Si tenemos la matriz y no tenemos la ley de asignación o la ley de transformación, podemos encontrar la imagen de un vector. No hay problema. Y fíjense, vamos directamente a la formulita porque estamos atrasados, ¿sí? Ya tenemos que ver la práctica. Vamos a mirar esta formulita que es exactamente lo que está expresado en forma coloquial en el teorema. Fíjense lo que dice. La imagen, ¿sí? La imagen de un vector, ¿sí? La imagen está expresada respecto de la base B2. ¿Quién es la base B2? La base B2 es la base del espacio de llegada. ¿Está? La base B2. Entonces, la imagen expresado respecto de la base B2 va a ser igual de un vector B, va a ser igual a la matriz asociada a la transformación lineal, a la matriz A, multiplicada por el vector B, cuya imagen queremos calcular, pero ese vector B tiene que estar expresado respecto de la base B1. Eso es lo que dice este teoremita, ¿está? Entonces,
Supónganse, ustedes tienen que calcular la imagen del vector B, que es un vector del espacio de partida. No tenemos la ley de asignación, pero sí tenemos la matriz asociada a la transformación lineal. Esta matriz es una matriz asociada respecto de la base B1 y de la base B2, así dice la definición arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular la imagen? Vamos a multiplicar la matriz asociada a la transformación lineal con el vector cuya imagen queremos calcular, pero ese vector tiene que estar expresado respecto de la base B1 y escrito en forma de vector columna, ¿de acuerdo? Y de esa forma vamos a encontrar la imagen, pero la imagen va a estar expresada respecto de la base B2. La base B1 y la base B2 son las bases a partir de la cual se construyó la matriz A. Entonces ahí tienen la referencia, el vector B es el vector, este vector B es el vector B, columna, expresado respecto de la base B1. Toda esta expresión es la imagen del vector B expresada respecto de la base B2. Y A es la matriz asociada a la transformación lineal respecto de la base B1 y B2. Bueno, vamos con un ejemplito. Hagan captura. ¿Listo? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuidado con esto, hay que estudiar esto, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense, nos dice, a partir de las matrices halladas en el ejemplo anterior, fíjense que nosotros en el ejemplo 1, en el anterior, hemos construido para esta transformación lineal la matriz asociada, la primera matriz asociada a la transformación lineal respecto de las bases canónicas. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está, ahí está la transformación lineal y ahí está la matriz asociada a la transformación lineal respecto de las bases canónicas. Entonces, fíjense lo que nos pide en la consigna. Calcular la imagen del vector B de coordenadas 3, 5. ¿Sí? Es un vector del espacio de partida. Tenemos que calcular su imagen. ¿En qué vector de R3 se transforma? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el teoremita que acabamos de mirar. ¿Sí? Perdón. Este teoremita, ¿sí? Ese teoremita vamos a aplicar. Bueno. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál es el vector que queremos transformar, cuya imagen queremos calcular? Es este vector B, de coordenadas 3, 5, de componentes 3, 5. Entonces, fíjense, primero hay que expresar este vector respecto de la base B1. ¿Cuál es la base B1? Miremos, ¿cuál es la base B1? Escucho, chicos. ¿Es la base? Canónica. 1, 0. Canónica. ¿Sí? 1, 0, 0, 1. Entonces hay que llevar este vector a esta base. ¿Cuáles van a ser las coordenadas? Si este vector ya está expresado respecto de la base, ¿van a ser las mismas o van a ser distintas? Va a ser la misma. Las mismas. Entonces el vector B que queremos transformar es este vector, ¿sí? Con las coordenadas 3, 5 respecto de esta base. ¿Por qué las coordenadas son iguales? Y bueno, porque la base B1 es la base canónica. Bien, ahora para calcular la imagen de este vector, ¿sí? La imagen de este vector, vamos a multiplicar la matriz asociada a la transformación lineal por el vector que queremos transformar. Lo multiplicamos. Y el producto entre estas dos matrices es posible, porque tenemos una matriz de 3 por 2, el número de columnas es 2, y el número de fila en la segunda matriz, o en una matriz columna, o un vector columna, también es 2. Entonces es posible multiplicar. Multipliquemos entonces. Si multiplicamos fila por columna, ¿sí? Primera fila por primera columna, 1 por 3 más 1 por 5 nos da 8. Segunda fila por columna, 0 por 3 más 1 por 5, 5. Tercera fila por columna, 1 por 3 más menos 1 por 5 es menos 2. Entonces, este vector es la imagen del vector B, de este vector. ¿De acuerdo? Pero este vector está expresado respecto de la base. La imagen está expresado respecto de la base B2. ¿Y quién es la base B2? La base B2 es la base canónica. Entonces ya podemos afirmar que la imagen del vector 3, 5, de este vector o de este vector, que es el mismo, es igual al vector 8, 5 menos 2.
Lo que hicimos es multiplicar la matriz por el vector expresado en forma de columna. Cuando las bases canónicas a partir de la cual, perdón, cuando las bases a partir de la cual está construida la matriz son las bases canónicas, es simple, es muy sencillo calcular la imagen. Se multiplica la matriz por el vector, ¿está? Y obtenemos este vector. Bueno, ¿cómo haríamos para comprobar si la imagen de este vector es realmente este vector, chicos? Acá hemos utilizado la matriz. ¿Cómo haríamos para verificar? ¿Podríamos utilizar la ley de asignación? Sí. Sí. Sí, Sí, podríamos bueno, utilizarlo. utilicemos la Sí, ley de se puede. asignación porque la tenemos a mano. En algunos otros casos no vamos a tener la ley de asignación. ¿Cómo la tenemos? Verifiquemos. Calculemos entonces con la ley de asignación la imagen de este vector. Entonces, la imagen del vector 3, 5 es igual a la primera componente a la suma de la primera con la segunda. 3 más 5, 8. La segunda componente es igual a la segunda. 5. Y la tercera componente es igual a la diferencia entre la primera y la segunda. 3 menos 5 menos 2. Comparen cómo son. Son iguales. Iguales. Son iguales. ¿Está? Perfecto. Bien, hagan captura y ya pasamos a la práctica, chicos. Nos fuimos mucho. Repito, chicos, cuando la matriz asociada está expresada respecto de, o construida respecto de las bases canónicas, para encontrar la imagen de un vector, simplemente se multiplica la matriz con el vector. El vector tiene que estar expresado en forma de columna. Y de esa forma encuentran la imagen.